Ahora quiero tocar el tema de la perspectiva de Lutero sobre las vocaciones. Siguiente, por favor. La perspectiva de Lutero sobre las vocaciones. Recuerden lo que dije acerca de Lutero cuando era estudiante de Derecho y pasaba por este campo y se encontró en medio de una gran tormenta. Lutero pensaba que iba a morir, entonces clamaba a Santa Ana, supuestamente la mamá de la Virgen María, clamaba a ella diciendo, ayúdame. Y fíjense en lo que él prometió. Santa Ana, si tú me ayudes, yo me haré monje. La idea de Lutero y la idea del mundo de aquel entonces era que Dios se agrada con ciertas personas. Los demás de nosotros, Dios solamente nos soporta de día a día. Pero ciertas personas muy consagradas, ciertas personas que tienen una vocación especial para ser monje, monja o sacerdote, obispo, algo así, solo estas personas pueden agradar a Dios. Solo estas personas entonces tienen una vocación digna. Los demás, si somos carpintero, si somos contador o abogado o lo que sea, nuestra vocación no es importante y ni es una vocación de Dios, porque a Dios no le preocupa lo que nosotros, la gente común y corriente, no le preocupa lo que nosotros hacemos. Entonces, Martín Lutero prometió que él se haría monje, porque aceptar la vocación de ser monje le sería ganancia para él. Él tendría méritos para que Dios no esté tan enojado con él. Entonces, eso era la idea, de que solo unas pocas vocaciones podría ganar delante de Dios el favor de Dios. Y por los demás de nosotros, en cuanto a los demás de nosotros, Dios nos soporta nomás hasta echarnos en el infierno. Y tal vez algunos pocos pueden escapar del infierno. Bueno, eso era la idea que Lutero tuvo y que la mayoría de la gente tuvo en aquel entonces. Pero al estudiar la Biblia, Martín Lutero entendió que la idea de vocación y la idea del servicio a Dios es muy diferente, muy distinto de lo que él pensaba. No es que unas pocas personas pueden servir a Dios y los demás de nosotros no podemos hacer nada. No era esto. Martín Lutero insistió en la doctrina del sacerdocio de todos los creyentes. El sacerdocio de todos los creyentes. En Primera de Pedro, en Apocalipsis 1, tenemos una frase que se repite ahí. Y esta frase es que la iglesia, toda la iglesia, todo creyente, forma lo que es un real sacerdocio. Es decir, somos reyes. Por pertenecer a Cristo, tener a Cristo en nosotros, nosotros somos reyes y sacerdotes delante de Dios, dice Pedro y dice Apocalipsis. Esto también es la cita de un pasaje en Éxodo capítulo 19, donde Dios decía a todo Israel que era una nación de sacerdotes. No solo los levitas o los hijos de Aarón eran sacerdotes, todo el pueblo de Dios eran sacerdotes. Y en el mismo sentido, en el Nuevo Testamento,
Todo cristiano es sacerdote. Bueno, ¿de dónde viene esta doctrina? Mencioné dos pasajes en 1 de Pedro 2 y en Apocalipsis 1, pero yo quiero tocar ahora un pasaje muy importante para entender esto. Era importante para Lutero y creo que nos ayuda a nosotros a captar mejor la idea de nuestra vocación y cómo es que cada uno de nosotros cumplimos un sacerdocio. Entonces, primero, miren conmigo en San Mateo 3. San Mateo 3. ¿Tengo hasta qué hora? Ok, breve. San Mateo 3, de 13 a 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Hay mucho que decir en este pasaje y no hay tiempo para todo. Si tuviéramos tiempo, lo que me gustaría explicarles es que aquí en este pasaje tenemos el ungimiento de Jesucristo como profeta, como rey. No fue su coronización de rey, eso vino después de su resurrección, pero fue ungido como rey y también fue ordenado en su sacerdocio acá. Jesús es profeta, rey y sacerdote, los tres oficios. Pero quiero que se enfoquen conmigo en el oficio de su sacerdocio. ¿Cuántos años tuvo Jesús cuando fue bautizado? ¿Alguien se acuerda? 30 años. ¿Por qué es importante que tuvo 30 años? 30 años era la edad en que el sacerdote en el Antiguo Testamento fue ordenado sacerdote. Entonces, a los 30 años, Jesucristo se acerca a Juan, el hijo de sacerdote. Juan también es un sacerdote. Él se acercó para ser bautizado. Y es curioso lo que vemos aquí en este rito, el evento de su bautismo, es no solo que él es de la edad del sacerdote, vemos que él también es bautizado. En el Antiguo Testamento hubo muchos bautismos. Cada rato las personas tenían que bautizarse de nuevo. Cada vez que uno se contagia con una inmundicia ritual, antes de volver a la iglesia tenía que bautizarse. Pero curiosamente, casi toditos estos bautismos eran autobautismos. Uno tenía que bautizarse a sí mismo. Pero hubo un bautismo en el Antiguo Testamento que no fue un autobautismo, sino un bautismo por otra persona. Y eso fue el bautismo en el rito de la ordenación del sacerdote en el Antiguo Testamento. El sacerdote, el candidato, el ordenando, como decimos, fue bautizado por el sumo sacerdote. Y eso es la figura acá. Jesucristo no se bautiza a sí mismo. Jesucristo es bautizado por otro, por Juan, exactamente como en el rito ahí. También otro aspecto del rito de ordenación en el Antiguo Testamento es que la persona tenía que ser ungido con aceite. Aquí el Señor, bueno, primero una pregunta. ¿Qué representaba en el Antiguo Testamento el aceite? El Espíritu Santo. Ahora Jesucristo en su bautismo es ungido
¿Con qué? ¿Aceite? No, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo desciende sobre él en forma de paloma. Entonces, él tiene 30 años, él es bautizado por otra persona, es ungido con aceite, él está cumpliendo todos los aspectos del rito de la ordenación en el Antiguo Testamento, para decir que esto es el comienzo de su ministerio. A partir de aquí, él es un sacerdote para su pueblo. Y fíjense, ¿qué sucede cuando él sale del agua? ¿Qué sucede? Fueron abiertos los cielos. Es interesante, en la versión de San Marcos, cuando él habla de este evento, él usa el verbo que los cielos fueron rasgados. La misma palabra que se usó para hablar del velo del templo cuando murió el Señor Jesucristo, que fue rasgado de cima a abajo. Y la figura en cuanto al velo del templo es que ahora, por la muerte de Cristo, tenemos plena entrada a la presencia de Dios. Antes el cielo era un lugar restringido, no teníamos derecho de entrar en la presencia de Dios, pero ahora por medio del sacrificio de Cristo tenemos entrada. Pero aquí, cuando el Señor Jesús es bautizado, los cielos se rasgan, se abren. Es decir, su sacerdocio es lo que ocasiona la apertura del cielo, permitiendo que ahora nosotros podemos entrar directamente en la presencia de Dios, porque tenemos ahora el verdadero sacerdote, Cristo Jesús. Entonces, todo este pasaje del bautismo de Jesucristo, entre otras cosas, está hablando de su ordenación como sacerdote. Pero ahora vamos al final de San Mateo 28. Tenemos otro pasaje de bautismo. San Mateo 28 habla no del bautismo de Jesucristo, sino de nuestro bautismo. Habla de cómo es que nosotros nos bautizamos en agua también. Estoy hablando de la gran comisión. Ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí estoy con vosotros hasta el fin del siglo. La figura, no hay mucho tiempo para explicar todos los detalles acá, pero hay una conexión entre el bautismo del Señor Jesús y el bautismo de todo cristiano. En un sentido, podemos decir que no son muchos los bautismos cristianos. Existe un solo bautismo cristiano, es decir, el bautismo de Cristo Jesús. Nuestro bautismo no es otro bautismo. Nuestro bautismo es lo que nos injerta en Cristo, nos injerta en su bautismo. Y si nos injerta en su bautismo, entonces nos injerta también en su identidad y en su vocación. El pasaje en el bautismo es lo que identifica a Jesús como el Hijo amado en quien Dios tiene complacencia. Esto también le identifica, la frase es prestado de Salmo 2, que habla del Mesías. Todo esto quiere decir que en el bautismo Jesús es identificado como el gran Mesías, el héroe de la historia de la redención. Y cuando nosotros nos bautizamos en Cristo, nos identificamos con Cristo, nos identificamos con no solo su identidad, sino su vocación también. Y es en este sentido que cada cristiano, si hemos sido bautizados en Cristo, entonces las palabras que escuchó el Señor Jesús, tú eres mi hijo, yo te amo,
En ti tengo complacencia. Estas palabras que el Padre habló a su Hijo, ahora Él habla las mismas palabras a ti. Cuando tú reflexiones en tu propio bautismo, debes escuchar resonando en tus oídos constantemente las palabras de Dios diciendo, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, yo te amo, en ti tengo complacencia. Imagínense cómo sería diferente tu vida si realmente pensabas en estas cosas cada día. Si realmente estabas escuchando esto todos los días, Dios diciéndote, yo te amo, tú eres mi hijo, mi hija, en quien tengo complacencia, tú eres la persona por quien gasté mi propia vida. Pagué el costo, el último costo, por ti. Pero no solo esto. No solo es que nuestro bautismo nos injerta en el bautismo de Cristo, en la identidad de Cristo, pero si Cristo también tiene esta gran vocación como el gran sacerdote que tiene que rescatar a los pecadores y restaurar el mundo y transformar el mundo, si eso es Cristo y nuestro bautismo nos injerta en su identidad, nos injerta también en su vocación. Si Jesús es sacerdote, entonces tú también eres sacerdote. Entonces termino con esto. ¿Cómo estás usando tu sacerdocio? Martín Lutero pensaba que solamente unas pocas personas podrían ser sacerdotes y tener una vocación tan digna y tan santa. Martín Lutero dijo, no, el zapatero también es sacerdote. Y ser zapatero es de la misma dignidad y la misma santidad del sacerdote o del obispo o del diácono, etc. Es lo mismo. Lo que eso quiere decir, hermanos, es que tú tienes que entender tu vocación. Cuando hablamos de vocación, estamos hablando de cosas multifacéticas. Por ejemplo, ¿qué vocación tengo yo? Bueno, yo soy esposo, papá, hijo, primo, hermano, amigo, pastor y muchas cosas más. Pero ¿eso quiere decir que tengo todas estas vocaciones? No, tengo una sola vocación. Estos son aspectos o facetas de mi vocación como sacerdote en Cristo Jesús. Esto quiere decir que si tú eres zapatero, entonces el gran reto es entender cómo tú puedes servir a Dios y servir a la misión de Dios, la gran comisión. ¿Cómo puedes tú servir a la gran comisión como un sacerdote en Cristo Jesús para promocionar, empujar y avanzar la gran comisión? Martín Lutero captó esta idea de que todos nosotros somos sacerdotes. Todos tenemos una vocación. Nuestra vocación es un aspecto de la vocación de Cristo, de salvar el mundo, de rescatar y restaurar y transformar el mundo. Eso era la vocación de Jesús. Es la vocación que nosotros tenemos también, porque hemos sido bautizados en Él, identificados con Él. Y en este sentido, nunca vas a sentir paz en tu vida, nunca vas a sentir completo, íntegro,
hasta que tú entiendes qué es tu vocación en Cristo. Es decir, cómo es que tu vocación de contador, abogado, o carpintero, o minero, o lo que sea. ¿Cómo es que Dios quiere usar esto para avanzar su reino y servir al pueblo de Dios, servir a este mundo? Entonces, hay mucho más que decir, pero el jefe va a terminar conmigo si yo no termino con esto. Vamos a orar. Padre nuestro, grande eres y digno de toda nuestra alabanza, de toda gloria, de todo honor. Gracias por ese gran hombre de Dios, Martín Lutero, un hombre tan valiente, no valiente en sí, valiente porque tú pusiste en él la valentía. Pon en nosotros también, oh Dios, la misma valentía, la misma fe, el mismo amor. Amor por ti, amor hacia ti y amor hacia tu creación y tu mundo. Ayúdanos, oh Dios, en todo esto. Lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.